días, hermanos. Nosotros somos las hermanas discípulas de Jesús. Yo soy la hermana Milena y yo soy la hermana Marta. Y están en su programa Ven y Sígueme. Muchas gracias por acompañarnos, por ser tan fieles en las transmisiones que hemos tenido en su programa vocacional. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante que yo creo que a muchos de nosotros nos va a resonar, porque es algo como muy natural del proceso. Entonces yo los invito a que estemos abiertos a lo que Dios pueda hablar a nuestros corazones, las luces que Él nos pueda dar, a que nos abramos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que todo lo que vayamos a escuchar, lo que Dios nos quiera decir, pues resuene y tenga este efecto en nuestras vidas. Y vamos a comenzar precisamente permitiendo que la palabra de Dios nos hable. Vamos a leer, si quieren por ahí, si tienen sus Biblias, si están en su casa o en algún lugar donde puedan o tengan una Biblia a la mano, si quieren leerlo desde internet o simplemente escucharlo. Es el pasaje del Éxodo, el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Para que si tienen la oportunidad nos sigan en la lectura y también estemos atentos a escuchar la palabra. Dice así, el Éxodo capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas y de los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios lo afligen. Así que ponte en camino, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya leímos esta cita bíblica, ¿verdad? El llamado de Moisés. Pero ¿qué tiene que ver con el programa? ¿O por qué estamos tomando esta cita bíblica como parte del programa? Bueno, situémonos en cómo se llama el programa, ¿verdad? Es Mi gente clama pidiendo ayuda. ¿Y qué vemos en esta cita bíblica? Bueno, primero, como el primer punto es, Dios no está sordo, ni tampoco le falta vista, como algunos que traemos ahí por ahí lentes, ¿verdad? No le falta vista, pues para ver y para escuchar las necesidades de su pueblo. Sabemos que en este periodo histórico, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba sometido al poder del faraón. Entonces, pues ya ve Dios, ¿verdad? Ve el sufrimiento del pueblo y actúa, ¿verdad? Dice, aunque mi pueblo está sufriendo y no se queda así como, está sufriendo y ya, sino que ve y actúa, ¿verdad? ¿Y cómo actúa? ¿Viene Dios y baja en medio del pueblo? Pues ciertamente no, ¿verdad? Así como tal cual, no. ¿Qué sucede? Pues llama a un hombre, llama a colaborar con él para ayudarle en su obra salvadora del pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel. Y este hombre, ¿cómo se llama? Pues se llama Moisés, ¿verdad? Pero es importante que nos situemos. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en oración?
ciertamente que no dice ahí la palabra de Dios que estaba en oración. Al contrario. Ahí estaba trabajando, pero ¿cómo mira. era su trabajo? A mí me llama la atención. Bueno, estaba pastoreando al rebaño, iba a decir al pueblo, estaba pastoreando al rebaño, ¿verdad? Cuando ve a lo lejos algo muy ordinario que veía, y era Claro. una zarza. ¿Pero qué tenía de extraordinario? Bueno, a lo mejor no era extraordinario que ardiera, sino que lo extraordinario era que estuviera ardiendo, que estuviera en flama con el fuego, pero que no se consumiera. Entonces pudo captar esta cosa ordinaria como algo extraordinario, pero nada más se quedó así, ah, qué bien. No, tomó esto, lo vio y se acerca. Entonces es cuando Dios habla con él y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿verdad? Y lo llama. Estaba Moisés, bueno, quiero retomar eso, ¿verdad? Moisés estaba haciendo cosas muy ordinarias, cotidianas, estaba en su trabajo, pero allí Dios le llama. Pero eso qué tiene que ver con ahorita. Así que con todo esto, ¿Que con todo esto qué? A ver. A mí me impresiona mucho esto que comenta la hermana Marta sobre la situación en la que se encontraba Moisés, ¿no? Porque muchas veces, y yo lo he escuchado de muchos jóvenes, ¿no? En esto del discernimiento vocacional, incluso en uno mismo, en la experiencia personal, uno piensa que va a recibir el llamado de Dios de una manera como, wow, ¿no? Súper espectacular, o con algo así como totalmente extraordinario, que vas a estar... Uno se tiene como este criterio, ¿no? Yo solamente voy a poder como percibir el llamado de Dios si solamente estoy en oración. Y ciertamente, porque ya lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? El estar en oración es totalmente necesario. Pero cuando uno ora, esto es como se los dejo para que lo piensen, ¿verdad? Si tú estás continuamente orando a Dios, porque te revele tu vocación, porque te revele cuál es su voluntad para tu vida, Dios no solamente se va a limitar a hablarte cuando estés orando, Dios te va a hablar en todo momento. Si continuamente estamos clamando como el pueblo de Israel clamaba continuamente a Dios, pidiéndole que los librara, que se apiadara de ellos. Entonces, esto que decía la hermana Marta, Dios suscita este llamado, ¿no? Y que este llamado se da en una situación totalmente cotidiana, y así mismo pasa con nosotros. Si continuamente clamamos a Dios y pedimos: Señor, por favor, ayúdame, dame tu luz, ¿cuál es tu voluntad? Y continuamente decimos: ay, no, hermana, es que a mí Dios no me dice nada en oración, es que yo oro y no siento nada. Pero en las cosas cotidianas, ¿qué tanta atención prestamos? ¿Qué tanta mirada, esta mirada extraordinaria tenemos? Eso es algo como muy impactante de Moisés. Esto que decía la hermana Marta de... La zarza es algo que seguramente Moisés veía todo el tiempo, ¿verdad? Porque es una planta propia de la región. Es como si aquí tú sales a cualquier carretera, ¿qué te vas a encontrar? Nopales, ¿verdad? Nopales y vegetación árida, ¿verdad? Porque es propia de la región. Entonces, era algo que aparentemente, o sea, pudo no haber llamado la atención de Moisés, y sin embargo, él se detiene y tiene esta mirada extraordinaria que le hace captar la profundidad de lo que está pasando. ¿Es una zarza? Sí, eso es común. ¿Está ardiendo? También es común, porque era un clima caliente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una planta seca y hace mucho calor? Se prende. Es como es muy natural que suceda eso, ¿no? Pero lo que decía la hermana Marta, ¿no? Lo que no era normal era que esa zarza no se estaba consumiendo. Y Moisés sabe captar en esta cotidianidad el llamado a algo diferente, algo que va más allá. Y yo pienso que eso es uno de los obstáculos que muchas veces a nosotros nos impide, ¿no? Claro, y esto que decíamos, ¿verdad? Dios suscitó este llamado de Moisés para algo necesario. El pueblo, ¿verdad? Estaba clamándolo. Y ahorita en el presente yo creo que nos damos cuenta, y la pregunta que voy a hacer pues está de sobra, ¿verdad? ¿Nuestra sociedad presente sufre? ¿Está en sufrimiento? ¿Está en problemas? Es un tanto diferente la realidad de los egipcios, más bien de los israelitas con el pueblo egipcio,
o estamos viviendo algo muy similar, a lo mejor sufriendo con otras cuestiones de sufrimiento, con otros objetos, ¿no? Otras realidades, pero el pueblo sufre, ¿verdad? Entonces, así como Dios suscita este llamado de Moisés para esta necesidad del pueblo, pues preguntémonos, ¿verdad? Si el pueblo, mi pueblo ahorita, mi pueblo, mi gente clama pidiendo ayuda, Dios quiere ya bajar el Señor, ¿verdad? Ya bajar, ¿no? Pero mientras baja, mientras viene, seguimos como los discípulos, ¿verdad? Esperando, como la primera comunidad. El Señor está llamando. Nos está llamando, ¿verdad? Y no me refiero a un llamado solamente a nosotros como consagrados, a los sacerdotes, nosotros como religiosas, sino a toda la sociedad está llamando para algo específico. Pero ¿qué sucede? O bueno, situémoslo todavía más, digámoslo así, más en chico, ¿no? ¿Mi familia sufre? ¿Mi familia está sufriendo? ¿Qué necesidades tiene mi familia? Que sus ruegos llegan hasta Dios y que está llamando, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy necesario ya ver la figura de Moisés, pero yo situarme en Moisés. Es decir, yo ver a Moisés y verme a mí. Dios me está llamando, porque desde el momento en que tú ya estás viendo este video, Dios está llamando a ti, a tu persona. ¿Para qué? Yo no sé, pregúntale a él. Lo que sí sé es que tu llamado es para colaborar a la salvación de Dios, al pueblo, ¿verdad? ¿Me doy cuenta? ¿No me doy cuenta? ¿Qué hizo Moisés? Se dio cuenta y bueno, ya lo hemos escuchado toda la historia de salvación. Primero Moisés dice, pues es que puedo, no puedo, tengo miedo, pero actúa, se da cuenta, actúa. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Así es, y yo creo que aquí es un punto muy importante para centralizar en esta situación el descubrimiento de la propia vocación, ¿verdad? Porque si yo me percato de una necesidad, Dios me llama, Dios nos llama a todos a responder a algo, ¿verdad? Dios nos llama a todos a hacer esta respuesta a una necesidad, porque ahora sí que todos nosotros oramos, ¿no? Todos oramos y todos le hacemos peticiones a Dios, y entonces Dios no baja y se aparece a cada situación Él mismo para responder, porque para eso nos llama a cada uno de nosotros, para hacer esa respuesta a la necesidad del pueblo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de una necesidad, por ejemplo, familiar, que sí, a lo mejor en algunas ocasiones son estas necesidades en las que sí hay cierto sufrimiento, sí se está padeciendo algo, y muchas otras veces no, ¿verdad? Muchas otras veces no hay este sufrimiento de lágrimas o de dolor, pero hay necesidad, ¿verdad? Hay necesidad, porque a lo mejor luego pudiéramos decir, no, hermana, no, mi familia no sufre, ¿verdad? Mi familia no sufre, entonces no hay necesidad, entonces yo estoy bien en no hacer nada. ¡No! Claro que hay necesidad en tu familia y tienes que descubrir cuál es esa necesidad y de qué manera tú puedes responder. Y en este responder a las necesidades que uno va descubriendo, vamos redescubriendo también este llamado que Dios nos ha hecho. Ahorita se me viene mucho a la mente esta historia de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que ella ya siendo religiosa, o sea, ella ya habiendo respondido a Dios en un llamado, en este viaje en el que ella va llegando a una ciudad y baja del tren, y una persona que está ahí pidiendo en la calle le dice, tengo sed. Entonces ella, al contemplar esta necesidad de esa persona, redescubre este llamado, ¿verdad? Y redescubre un nuevo llamado que Dios le hacía a seguir avanzando en su vida. Entonces, ¿pero por qué? Porque ella descubre esta necesidad y actúa, ¿verdad? Y hace algo. Si ella a lo mejor ciertamente hubiera escuchado al hombre, pues tiene sed, ¿no? Pero no hubiera hecho nada, no se hubiera dejado mover, no hubiera respondido a esta gracia que Dios le estaba mandando, pues quién sabe si tuviéramos Santa Teresa de Calcuta hoy en día. Entonces, esas son las necesidades que Dios nos pone y que Él mismo nos permite darnos cuenta de ello. E incluso uno siente en el corazón, ¿no? Cuando así te dice tu conciencia, o cuando simplemente es una inspiración del Espíritu Santo, ayúdalo, haz algo, dile unas palabras, uno siente ahí, y cuando te resistes,
sientes como que algo choca dentro de ti, ¿no? Y es por esto. Y muchas veces también eso es un obstáculo para que uno pueda descubrir su propia vocación, ¿verdad? Porque nos negamos a responder a estas necesidades que vamos viendo en nuestro camino, en nuestras familias, en nuestro campo laboral, en todas las circunstancias podemos darnos cuenta de esto. Pero ¿por qué? Bueno, pensaba, ¿por qué muchas de las veces no respondemos? Y creo que yo, como lograba ver, pero tú ya me corriges, o si hay alguna más, pues me dices, ¿verdad? Como dos situaciones que muy cotidianamente suceden, ¿verdad? Ya la hermana Milena les decía, ¿cómo vemos? ¿Cómo miramos? ¿Por qué nos damos cuenta? ¿O por qué no nos damos cuenta? Y estas son las dos cuestiones, ¿no? Una, vemos la necesidad, escuchamos, a veces hasta experimentamos la necesidad. Decía, comentaba yo el sufrimiento, pero a lo mejor no un sufrimiento solamente de lágrimas, decía la hermana Milena. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que le sucedió a Moisés, ¿verdad? Excusarnos. Y de alguna manera, en un primer momento puede ser normal y bien de decir, no me siento capaz. Tengo miedo. Ver mis incapacidades. ¿Cómo voy a responder a este llamado, a esta necesidad que estoy viendo? Sí, lo estoy viendo, pero tengo miedo, Señor, no puedo. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué no llamas a otro más capaz? ¿Por qué, verdad? ¿No creemos? Ahora sí que porque el Señor nos está permitiendo ver, es porque nos está también llamando, ¿verdad? Así es. Creo que esa es una primera, como algo primero, ¿no? Y lo segundo, ¿por qué no veo? ¿O por qué no me doy cuenta? ¿Dónde está mi mirada? Porque muchas de las veces solamente me centro en el bien personal, en trabajar por cuestiones, ahora sí por conseguir amistades, trabajos, pero a veces yo no sé si puedo llamarles amistades porque me centro en mí mismo, en mi propia necesidad. Yo veía como estas dos cuestiones, no sé, ¿qué piensas tú? Sí, yo pienso que sí pasa y las dos pasan con mucha frecuencia, ¿verdad? Y yo pienso que depende mucho en relación a la propia personalidad, al propio carácter, la propia historia, pues sí, la historia personal que tenemos, ¿verdad? Todo esto influye y nos hace tener esto, o una de dos, ¿verdad? O caemos en esto de Moisés, no, Señor, es que no ves que yo soy torpe, es que no ves que yo no puedo, es que ¿por qué les voy a decir? Es que no me van a creer. Y pensamos en todas las razones por las que no pudiéramos responder. Y dejamos de lado la gracia de Dios. Dejamos de lado que en el llamado está la gracia. Dejamos de lado que Dios no nos va a pedir algo que sea más grande que su poder en nosotros, ¿verdad? Que Dios no nos va a poder, no nos va a aventar al fracaso, ¿no? O sea, Dios no es un Dios cruel que te pidió una misión para verte fracasar. Dios no es un Dios cruel. Al contrario, Dios es un Dios que conoce la debilidad del hombre y que aún así lo llama, aún así le confía en la misión y lo reviste de gracia. Ese es el Dios que llama, ¿verdad? Entonces, muchas veces posamos nuestra mirada en todos estos aspectos negativos de nuestra persona y ni siquiera nos detenemos a darnos cuenta de que también tenemos cosas muy buenas, ¿verdad? Capacidades, fortalezas, dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que esos mismos dones y esas mismas capacidades son una respuesta ya a la necesidad del pueblo concreto. Entonces, ahí ojo, hermanos, ojo, jóvenes, no se dejen guiar por este pesimismo, porque es un pesimismo y es una desconfianza muy fuerte en el Señor. No crean que nosotros somos monjitas porque, ay, qué bárbaras, qué buenillas son, ¿verdad? Y qué santas tienen todas las capacidades. No, uno no es nada, ¿verdad? Y diciéndolo como real, o sea, en la realidad y con la humildad que viene de Dios, no somos nada, no nos merecemos nada. Simplemente, así como tú, muy probablemente, experimentamos un llamado de Dios y respondimos confiándonos en la gracia. Porque por nosotras mismas, ahora sí que nada podemos, ¿verdad? Pero está esta otra parte del egoísmo, del estar centrado en mí mismo, y que es algo muy fuerte en la sociedad hoy en día, ¿no? Solo me preocupo por mí, solo veo mis necesidades, y que a veces ni son necesidades, sino que yo las hago necesidades, ¿verdad? Yo me invento necesidades
¿Para qué? Para no ver la necesidad del otro. Y, híjole, cuidado con esto, porque si todos lo que buscamos es la felicidad, la plenitud, la realización, solamente lo vamos a encontrar en el servicio al otro, en el amor al otro. Entonces, entre más egoísmo tengo en mi interior y entre más rehuyo a estas necesidades que Dios me muestra, más vacío me voy a ir sintiendo. Y yo creo que todos podemos, a lo mejor en algún momento, haber tenido una experiencia así, en el que me di cuenta de una necesidad y no quise hacer nada, en el que me di cuenta que pude haber ayudado a alguien y no respondí, y entonces tengo este sentimiento como de vacío interior. ¿Y qué pasa después? Para distraerme, pues me refugio que en el internet, que en las películas, que en los vicios o en muchas otras cosas para huir de esta sensación, de este reclamo, porque incluso yo pienso, yo así lo he experimentado también en mi vida, es un reclamo interior del alma que fue creada para amar, que fue creada para servir. Estés en el estado de vida que estés, seas religiosa, estés en tu matrimonio, seas soltero, Dios continuamente nos llama a darnos, ¿verdad? Entonces, las dos cosas, ¿verdad? Esas dos visiones que yo pienso que en eso se resumen, pudiéramos hablar más, pero entra dentro de estas dos. Y las dos nos empobrecen y nos van deshumanizando y van creando esto, cada vez un vacío más grande en nosotros. Claro, y ahorita que tú ponías el ejemplo pues de nuestra propia persona, ¿verdad? Yo creo que muchos importante como recalcarlo, ¿verdad? A lo mejor porque nos ven acá, van a decir, no, pues todo bien con ellas, ¿no? O sea, cuando recibieron el llamado, ahora sí que todo bien, ¿no? Pero pues no, porque nuestra humanidad obviamente pues sigue y seguirá hasta que nos vayamos con Él, ¿verdad? Y qué experiencia, claro, que también cuando recibimos el llamado a colaborar, un llamado inmerecido, también hubo miedo y también hubo, como el profeta Jeremías, ¿cómo voy a hablar yo si soy un muchacho, verdad? ¿Qué voy a decir? Está ese miedo. Ese miedo y a lo mejor se torna esto, ¿no? Ver nuestras limitantes. Pero ¿qué sucede? Dios nos da la gracia, nos dio la gracia y sigue derramando gracia tras gracia para poder decir, sí, Señor, tengo miedo, porque es muy normal, joven. Y los que todavía ya estamos en un llamado específico, ya respondimos, día con día hay temores, es normal. Pero ¿qué sucede? Centrarnos en Dios, rescatar esto, ¿no? Centrarnos en la gracia que Dios ya nos dio al momento que nos permitió ver una necesidad. Y esa ver la necesidad es el llamado que Dios nos da, ¿verdad? Así es. El pueblo, tu pueblo, mi pueblo, está sediento. Y yo creo que es fácil de verlo. Porque las noticias, un tanto a veces amarillistas, a veces en la misma realidad, vemos, no es necesario de los medios de comunicación. Bueno, a lo mejor ahorita estamos más encerraditos, ¿verdad? Pero vemos que hay necesidad de amor, necesidad de una felicidad verdadera y una felicidad, ahora sí que plena, ¿no? Entonces, el pueblo necesita de ti, necesita de mí. ¿A dónde te está llamando Dios? Vuelvo a repetir, no es un llamado solamente a la vida consagrada. Vemos el ejemplo de Santa Teresa, aún siendo religiosa, el llamado era el llamado, redescubre un nuevo llamado, o más, pues no sé si llamarlo nuevo o no, ¿verdad? Pero el llamado que Dios hace, ¿verdad? Aún ya. ¿Cuál es el llamado que Dios te da a ti, te hace a ti? La realidad es que el pueblo sufre, y la realidad es que no creo que no nos demos cuenta. Pero ¿cuál es tu respuesta, joven? ¿Cuál es tu respuesta? Y yo creo que es muy importante que se nos abra este panorama, ¿verdad? De no cerrarnos a darnos cuenta de la necesidad, a no cerrarnos a tengo miedo de ver la necesidad y de que Dios me pida algo. Tengo miedo de ver a mi hermano, de ver a mis papás, de ver a mis hijos. Tengo miedo de ver en mi entorno laboral, darme cuenta de una necesidad y que Dios me pida algo.
porque muchas veces nos da miedo y por eso nos cerramos y por eso no vemos y por eso no descubrimos a qué nos llama Dios, a qué nos llama Dios. Entonces es muy importante que le pidamos a Dios todos los días: Señor, déjame escucharte en mis hermanos, déjame escucharte en mi entorno, déjame verte en los demás, déjame verte en las realidades, dejar que la voz de Dios resuene no solamente en los momentos de oración, ¿verdad?, sino también en las cosas más cotidianas y diarias, y en las que uno pudiera decir: ay, ¿cómo va a estar Dios en esto, no? ¿Cómo va a estar Dios en mi trabajo? ¿Cómo se va a meter Dios en la fábrica en la que trabajo? ¿Cómo se va a meter Dios en mi escuela? Sí se mete, es impresionante. Cuando Dios te quiere hablar, te habla por todos lados, ¿verdad? Hasta en las cosas en las que menos te las esperas. Y entonces, pero si yo tengo si yo me niego a querer, a contemplar la necesidad del otro, porque no quiero responder, porque no me siento capaz, porque no me quiero incomodar, también eso es algo como muy fuerte, ¿no? Como el ver la necesidad del otro me va a hacer incomodarme, mejor no la veo. Pero ojo, porque no verlas muchas veces nos va a llevar a perdernos de muchas cosas que Dios nos quiere hablar al corazón, que Dios nos quiere revelar, que Dios nos quiere decir. Entonces, yo los invito a que nos quedemos con esto que dice en el versículo 12 del mismo pasaje del Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Después de que Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para esto?, Dios le da la respuesta y le dice: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Y le da tal cual las señales. Pero esta es la promesa: yo estaré contigo. Y yo creo que tanto la hermana Marta como yo y cualquier hermana y consagrado les podemos dar como esta, ahora sí que como dicen ahí por ahí, ¿no? Yo confirmo, doy fe de que es real esto. Dios no abandona en la misión. Dios no llamó a Moisés y Moisés le respondió y Dios ahí lo dejó, ¿no? Pues ahí arréglatelas y a ver cómo le haces. No, si ustedes leen toda la historia del pueblo de Israel, en ningún momento Dios abandonó a Moisés. En ningún momento. Jamás lo dejó solo en la misión que le había encomendado. Nunca, siempre estuvo él. Incluso nos dice la palabra: Dios hablaba con Moisés como habla un hombre con su amigo. Así. O sea, Dios jamás lo abandonó en ningún instante, hasta el día en que él murió, jamás, siempre estuvo con él. Entonces, tener la certeza, jóvenes, y nosotros les podemos dar fe de esto, y consagrados o sacerdotes o incluso matrimonios que tienen años de casados, que tienen años en su vida consagrada y pueden dar fe de esto: Dios jamás abandona. Y Dios nunca deja de dar la gracia para responder a la misión que Él mismo nos está pidiendo. Entonces, yo los invito a que nos quedemos con esta parte, ¿verdad? Para que nos abramos a preguntarle a Dios, pues, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué? Si yo digo que el miedo me embarga, pues no voy a tener esta libertad, ¿verdad? Para preguntarle a Dios qué quieres de mí. Y mucho menos para escucharlo, ¿verdad? Y para contemplarlo, no solamente en mi trato con Dios, en mi relación personal con Dios, sino también en mi vida diaria. Bueno, pues vamos concluyendo, ¿verdad? Esto, ¿y cómo vamos a concluir? Pues precisamente, como ya en otras ocasiones hemos dicho, solamente, bueno, es muy necesaria la oración, ¿verdad? Para descubrir este llamado que Dios nos hace. Pues pidámosle a Dios, ¿verdad? Pongámonos en la presencia de Dios. Yo te invito a que allí en el lugar donde estás, estés lo que estés haciendo, te pongas en la presencia de Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Señor Jesús, en este momento venimos ante ti. Venimos ante ti porque tú eres el primero que viene ante nosotros. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte, Señor. Habla a nuestro corazón. Gracias te damos porque tú nos permites ver la necesidad del pueblo. Hermano, hermana, el pueblo está sediento y es Dios que se está presentando ante ti. Síguenos
síguenos hablando, Señor, y muéstranos tu perfecta voluntad. Permítenos escuchar tu voz como la escuchó Moisés, Señor. Permítenos descubrirte en las cosas ordinarias, en las cosas cotidianas, que podamos descubrirte allí, que podamos descubrir tu llamado. Quizás, hermano o hermana, estés pensando, ¿quién soy yo? Yo no puedo, tengo miedo. Pues el Señor te dice, como le dijo a Moisés, no estarás solo. Yo estaré contigo, y Dios está contigo. Pues en este llamado que Dios te ha hecho, te ha dado la gracia. Dispón tu corazón, dispón tu vida al servicio, a esta respuesta de amor, a esta respuesta para la llamada que Dios te ha hecho. ¿Quién soy yo? Yo no puedo, dile. Pero el Señor te dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Descubre tu llamado en esa necesidad. Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a amar y a responder con prontitud a tu llamado. Virgen María, Madre nuestra, de la misma forma en que tú fuiste presurosa a ayudar a tu prima Isabel cuando descubriste su necesidad, enséñanos, Madre nuestra, Maestra nuestra, a ser como tú, a responder con prontitud, una respuesta de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos concluido nuestro programa del día de hoy y yo les quiero invitar a que en nuestra oración personal que hacemos todos los días, porque todos los días hacemos nuestra oración personal, podamos incluir esto, de preguntar, de pedirle al Señor, Señor, déjame contemplarte, déjame verte en las necesidades de los demás, en mi entorno, en mi ambiente laboral, déjame escuchar tu voz ahí para que ahí podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y qué es lo que nos pide en nuestra vocación, pero también en nuestro día a día. Así es. Y pues bueno, el próximo sábado, chan, 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 chan. Bueno, pues vamos a descubrir cómo nosotros somos una bendición, cómo hemos sido bendecidos, bendecidos por Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo es la manera en que hemos sido bendecidos? Pues bueno, vamos a ver el siguiente tema la siguiente semana. No se pierda su próximo programa de Ven y sígueme. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.